¿Y cuál es el sacrificio de los necios? Hablar lo que no se debe hablar. El que guarda su boca, guarda su alma. Proverbios 21-23, es que hay una inquietud muy grande en este versículo. Proverbios 21-23, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Muchos de nosotros queremos vivir en paz, muchos queremos vivir sanos, muchos queremos vivir en el gozo del Espíritu y con nuestra alma alegre y tener contentamiento de lo que hacemos aquí en la tierra, pero hay muchos creyentes en angustia, en dolor, en aflicción, en opresión, en depresión. ¿Y por qué? Porque a veces leemos la palabra ligeramente, pero no la examinamos. Es un versículo tan corto y yo sé que mucho lo hemos repetido acá, pero no se examina en la profundidad de lo que el Espíritu Santo está hablando. Cuando habla de alma, está hablando de tres cosas bien interesantes. Por eso lo importante es guardar la boca y la lengua para que no sea afectada el alma. Y en el alma tenemos ¿qué? Tenemos el intelecto o la razón, tenemos las emociones y tenemos la voluntad. Imagínense cuánto se puede afectar nuestra alma, cuánto se puede afectar la mente, cuánto se afectan nuestras emociones, cuánto se afecta nuestra voluntad si no guardamos nuestra alma, si no guardamos nuestra lengua. El bien y el mal están delante de nosotros, la vida y la muerte están delante, la bendición y la maldición están delante de nosotros. Y no depende del Señor, depende de la forma en que tú uses tu boca y tu lengua. Por eso es que a los creyentes o a algunos casi a la mitad le va mal. Porque no guarda su forma de hablar, no retiene su lengua, sino que hablan como cualquier mundano. Y es allí donde vienen las afectaciones a los creyentes. Y después o culpan a Dios o culpan al diablo. Porque siempre el hombre tiene una tendencia a buscar excusas. Y la excusa rápida, no, es que es de parte de Dios. O no, es que el diablo me ataca. No, esta palabra es para tu vida y para mi vida. ¿Para quién es esta palabra? Repita, para mí. Y tengo que guardar mi boca y mi lengua. ¿Y qué es guardarla? Guardarla es aprender a atesorar la palabra del Señor en mi mente y hablar lo que el Señor quiere que yo hable por el Espíritu y no dejar que mi boca me haga pecar, como estaba leyendo en Eclesiastés. Si no saben dónde leí, Eclesiastés capítulo 1. Y ese es el gran problema de nosotros como hermanos. Y ese es el gran problema que tenemos dentro de las congregaciones hoy en día, que nos estamos haciendo daño nosotros, que nacimos de nuevo, que nacimos del Espíritu, que tenemos el mismo Padre, que caminamos en la misma fe, caminamos en el mismo Espíritu, pero no guardamos nuestra boca y nuestra lengua y sencillamente nos estamos haciendo daño entre nosotros. ¿De qué vale que tú recibas una palabra de parte del Señor, que escuches la palabra del Señor y salgas a hablar bajo argumentos o pensamientos mal de otra persona, sea de aquí o sea de afuera? ¿De qué vale eso? ¿Le edifican algo a usted? Yo creo que no le edifican nada.
Sencillamente Dios lo va a ver o la va a ver como una persona necia que está escuchando la palabra del Señor para que renueve el espíritu de su mente, y sencillamente usted sigue usando su boca y su lengua como el mundo lo hace. Eso no trae edificación a ninguno de nosotros. Jesús dijo en Mateo 12:34, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso cuando el Señor transforma nuestro interior, cuando renueva el espíritu de nuestra mente, nuestra manera de hablar cambia. Yo no sé si usted se ha dado cuenta del cambio en su forma de hablar, pero si usted sigue hablando como los del mundo, si usted sigue hablando como hablaba antes, entonces yo creo que es tiempo de que se examine si el Espíritu Santo y la palabra están obrando en su vida. Triste y lamentablemente, hoy en día encontramos a muchos hermanos en la comodidad de los hábitos y costumbres del mundo. Y les encanta hablar como el mundo habla. Pero eso no lo hace luz a usted en este mundo de tinieblas. Eso lo hace tinieblas en medio de las tinieblas. Alguien tiene que hablar diferente. Yo creo que ni lo entendió. Alguien tiene que hablar diferente. Diga, sí, ese soy yo. Yo tengo que hablar diferente, yo tengo que usar mi boca diferente, yo tengo que usar mi lengua diferente. ¿Por qué? Porque mi naturaleza cambió. Yo no sé si su naturaleza ya cambió, pero cuando el Señor nos da un nuevo nacimiento, nos está cambiando a otro nivel y a otra dimensión. Yo no sé a qué ciudadanía usted pertenece. ¿A qué ciudadanía pertenecen por aquí? ¿A qué ciudadanía? ¿Por aquí? ¿A qué ciudadanía? No escuché. ¿A cuál? A la del reino de Dios. ¿Y por aquí cuál dijeron? La celestial. Nuestra ciudadanía es celestial. Por lo tanto, tenemos doble ciudadanía, pero tenemos que tener cuidado, no nos metan en problemas por tener doble ciudadanía, ¿no? Somos colombianos de pura raza y se nota por las camisetas, pero tenemos otra ciudadanía que es la celestial. En la carne tenemos los pies sobre la tierra, sobre nuestra nación Colombia, pero en nuestro espíritu, nuestra ciudadanía es celestial. Y si somos espirituales y tenemos una nueva ciudadanía, yo creo que al rey le gusta que las princesas y los princesitos y los reyes y las reinas hablemos como Cristo habla. ¿Cómo creen ustedes que Cristo hablaría? No, Él es autoridad y soberano, lo cantamos por ahí. Pero en su forma de hablar, ¿cómo hablaría Cristo? ¿Cómo hablaría Cristo, Manu? Sobre la iglesia actual. ¿Cómo hablaría Cristo? ¿Cómo se imagina? Con amor. Toca devolverlo a escuela dominical. Hablaría como Él es.
en su esencia, como Rey, como Señor. Pero ¿dónde están los hijos que vamos a hablar como a Él le agrada que se hable? Mire, hermanos, si ustedes supieran lo importante que lo aprendí de una persona en conversa y me gustó. Esa persona me dijo, cuando una persona sabe hablar, cuando una persona sabe transmitir algo, tiene una facilidad, uno, para gobernar y dos, para que las puertas se abran. Y es una gran verdad. Pero como nosotros a veces no sabemos ni hablar o hablamos como el mundo habla, entonces no podemos ver resultados. Démonos cuenta que en Marcos capítulo 11, cuando se habla de la fe, el Señor no le está diciendo, o el Señor no está hablando allí que oremos al monte. El Señor está allí diciendo que hablemos al monte. Pero para hablar al monte, para que se mueva, tenemos que hablar conforme al pensamiento de Cristo. Nosotros queremos que el Señor haga y haga y haga y nos quedamos bajo la religión orando por todo y ore hermano y ore hermana y ore y oremos y oremos. No, el Señor quiere que nuestra mentalidad ya cambie como iglesia, que entremos a nuestra identidad como hijos y que empecemos a hablar. Hablar significa gobierno. Pero tenemos que hablar porque tenemos una mente renovada conforme a la palabra de Dios. Si el deseo de Dios no es tener hijos ahí como bastardos fuera de su reino, fuera del propósito, sino hijos verdaderos. Por eso es que la iglesia en esencia ha perdido poder. ¿Saben por qué la iglesia ha perdido poder? Porque a todo el mundo mandan a orar. Vaya y ore, vaya y ayune, vaya y haga. En vez de soltar una palabra de autoridad, una palabra de poder, una palabra de fe que va a transformar cada situación de la vida nuestra y de la vida de los demás. Hasta que tú no empieces a hablar como el Señor habla, no vas a ver la gloria del Señor manifiesta, ni en tu vida, ni delante de tus ojos. Entonces muchos van a seguir como religiosos, congregándose, recibiendo un mensaje, no lo aprenden porque si usted aprende un mensaje, yo estoy seguro que usted va a transmitir el mensaje a los demás. Pero cuando la gente viene y recibe y ni se acuerda que recibió, se le cuenta como un hombre natural, dice la Biblia. Recibió la palabra, pero no se hizo rema en su vida, solamente la escuchó. Pero así queremos caminar en autoridad en la tierra, así queremos tener identidad como hijos, así queremos servir al Señor. ¿Qué le vamos a mostrar al mundo? Yo no sé qué le quieres mostrar tú al mundo. ¿Qué le quieres mostrar al mundo? ¿Para qué te eligió el Señor a ti? ¿Para qué te llamó a ti el Señor? ¿Para qué te sacó de las tinieblas a la luz? Pero si todavía no lo has entendido, vas a seguir de proceso en proceso y de tumbo en tumbo. Anote, número 1, guardar la boca protege el intelecto o la razón. Esta parte se encuentra en nuestra alma
Y es allí donde se forman los pensamientos, es allí donde se forman los juicios, las decisiones. Es allí donde podemos mirar entre el bien y el mal. Por eso cuando hablamos con prudencia, podemos evitar muchos, pero muchos conflictos. Y nuestra mente va a recibir paz. Pero cuando no cuidamos nuestra boca, sino que hablamos a la ligera, nuestra mente va a entrar en preocupación, en culpa, en ansiedad. Y así hay muchos hermanos y hermanas. Cuando el Señor dice por nada estén ansiosos, y hay muchos ansiosos porque tienen un pensamiento de ansiedad, y es porque no guardaron su boca, sino que hablaron a la ligera, vino una angustia, se formó un pensamiento, viene culpa, viene preocupación, y es allí donde se le da lugar a las tinieblas para que sigan trabajando sobre ese fundamento. Por eso la gente asiste mucho al psicólogo, y lo que hace el psicólogo es escuchar sus problemas y tratar de buscarle una solución. Pero nosotros sabemos que el problema está, ¿dónde? ¿Dónde está el problema? En nuestra boca y nuestra lengua. Porque son dos cosas. Entonces no dejemos que esto afecte nuestra mente o nuestra razón. Proverbios 10:19, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Yo no sé si a usted le gusta hablar y hablar y hablar, como hombre, como mujer, como joven. Pero tenga cuidado porque en las muchas palabras, dice el Señor, hay pecado. Y a veces no nos damos cuenta de eso. Y las palabras apresuradas, mis amados hermanos, anote estos 4 puntos, produce malos entendidos. Produce remordimiento. Produce pensamientos de vergüenza y también de venganza. Y produce una distracción espiritual terrible. Por eso a veces encontramos hermanos muy distraídos. Produce distracción espiritual. Santiago 1:19, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para airarse. ¿Para qué tenemos que ser prontos? Para oír. Pero tenemos que ser tardos ¿para qué? Para hablar y para enojarnos. Y ojalá que nos tardemos siempre para esas dos, porque son las primeras que salen en muchos creyentes. Les da la del desquite y les da la de dar lata y lata y lata y se enojan y mejor dicho, y no escuchan nada y afectan la razón. Qué terrible. Una lengua controlada, mis hermanos, produce paz en nuestra mente. Evita cargas innecesarias.
A veces la gente empieza a hablar y empiezan a hablar bien entre pareja, entre hermanos, entre amigos, y de un momento a otro resulta que de pronto no lo dicen en el momento de la charla, pero después se van a hablar de cosas que hablaron dentro de la charla y empiezan a o a exagerar o a colocar palabras que nunca se hablaron y empiezan a suceder distorsiones y es allí donde empiezan los conflictos silenciosos pero que hacen mucho daño. El conflicto silencioso es aquel en el cual tú hablas con alguien, pero con ese alguien no se confrontó nada, sino que tú lo llevaste a escondidas y lo hablaste con los demás. Repita conmigo, un hombre de carácter no divulga lo de los demás. La Biblia enseña claramente que si tienes algo contra tu hermano, lo llames a solas y hables con él. Pero desafortunadamente sabe todo el mundo los problemas menos el hermano. Qué terrible, ¿no? Por no guardar la boquita y por no cuidar la lengüita. Punto número 2, guardar la boca protege las emociones. Segunda área del alma, las emociones. ¿Cuántos somos emocionales aquí? ¿Cuántos somos emocionales? Las emociones el Señor nos las dio para recrear nuestra alma. Por eso usted tiene una camiseta hoy puesta. Porque sus emociones están ¿qué? ¿Cómo están sus emociones en esta noche? ¿Si están con Colombia o no? ¿O se la pusieron por aparentar? O sea, sus emociones están activas. Señor, yo quiero que gane Colombia. Señor, yo quiero que empiece bien. Yo tengo tanta fe que ya lo veo en la final. Pero nadie me cree. Y no es que, uy, el pastor profetizó y no se cumplió, es un falso profeta. No, es un anhelo de mis emociones. Porque anhelo que le vaya bien a los muchachos. Amén. Como a usted, espero que le vaya bien en esta noche y que no se vaya a embriagar tanto del espíritu. Ni que se vaya a exagerar con su boca. Ni que vaya a usar mal su lengua por ahí. Sino emociones controladas bajo la dirección de la palabra y del Señor. Amén. En las emociones se pueden levantar muchas angustias y nacen de las malas conversaciones. Cuídate de las malas conversaciones, de hablar de una forma incorrecta. Cuídate de las discusiones. Cuídate de esas cosas. A veces nomás cuando entre hermanos hablamos de la palabra como que nos calentamos y como que ya estamos contendiendo por la palabra, cuando la palabra no es para contender, es para edificarnos. ¿Estamos? Así es de que si alguien va a contender contigo con la palabra, dígale, hermano, mejor repose y cuando esté calmado pues hablamos. Porque ¿quién enojado entiende? Nadie. La palabra se discierne por el espíritu, pero si las emociones están alteradas y se te brotan los ojos y las uñas se te salen y tu boca se abre y tu lengua habla blasfemias, entonces yo creo que eso no edifica en nada. En nada va a edificar. Lo único que vamos a hacer es contristar al Espíritu Santo que inspiró la palabra y vamos a quedar nulos de edificación. Así es de que tengamos cuidado con eso. Proverbios 15:1, la blanda respuesta
quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Así de que cuando me hablen, por favor, me hablan con voz apacible. No me vayan a sacar la piedra. Si alguien está enojado y lleno de furor, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que hablar? Pero si lo hacemos, a veces vemos que la persona está enfurecida y lo que hacemos, no, pues de malas, entonces ¿qué? Y empezamos a elevar también nuestra voz y empezamos a echarle más leña al fuego y empezamos a ofender con nuestra boca y con nuestra lengua. En vez de decir, Señor, tu palabra dice que la blanda respuesta quita la ira. Quita la ira. O sea, ¿cómo vamos a quitar la ira de alguien? Con la blanda. ¿Con la blanda qué? Escuchen bien la palabra, escuchen bien lo que dice el Señor. Con la blanda respuesta. Tú debes de tener una mente bajo la palabra del Señor para dar con sabiduría una respuesta a esa ira y a ese enojo. No solamente, ay no, ya cálmate, por favor, sí, por favor, la blanda palabra. Es que no habla de eso, está hablando de dar una respuesta con sabiduría en el momento de la ira. Y si damos una respuesta con sabiduría y muy afable, la ira se va a quitar. Entonces, ¿cómo van a quitar la ira de ahora en adelante de los demás? ¿A los golpes? Con una blanda respuesta. A veces toca decirle al necio, tienes toda la razón. Tranquilízate, tienes toda la razón. Y ya, con eso, ya. Eso es sabiduría. Cuando esa persona se calme y analice la respuesta que yo le di, va a decir, ¿cómo así que creo que tenía la razón? Si estaba equivocada. Estaba equivocado. Pero se usó esa respuesta con sabiduría, con sutileza, con suavidad, para calmar el momento de la ira, porque lo importante es calmar, que se quite la ira para que las mentes y las emociones mengüen. Porque hoy en día sí que hay conflictos entre nosotros y a veces muy fuertes. Yo no sé si usted ha vivido en estos días conflicticos así, o entre amigos, o entre familiares, entre parejas. Eso casi es el pan diario aquí en la tierra. Y qué terrible. ¿Ustedes saben qué puede producir una palabra en enojo? División. ¿Qué más? Guerras, contiendas. No necesitamos revólver, ni navajas, ni bates, ni cadenas, todo lo que cargan los de las bicicletas hoy en día. O sea, ¿verdad? Una locura. Yo le dije a un hermano, oiga, venga hermano, ¿usted por qué carga una cadena? ¿Qué le pasa, hermano? Dijo, no, es que es para defenderme de los ladrones. Le dije, o sea que usted sale con un ojo con esto que les voy a decir, mis hermanos, para que usted se desarme desde esta noche. ¿Cuántos se van a desarmar desde esta noche? Si usted sale con el pensamiento que le van a robar su bicicleta, que le van a robar su moto y que usted tiene que andar armado,
es porque se le ha olvidado la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, bendito es nuestro salir y nuestro entrar. La palabra de Dios dice que ángeles acampan alrededor de nuestra vida para defendernos. Y cuando yo me desarmo, estoy desarmando a las mismas tinieblas, porque estoy siendo un pacificador en el mundo espiritual, porque estoy confiando en el Señor. Y si yo confío en el Señor, Él me va a guardar. Imagínense, yo como pastor no tengo que andar aquí con la Magnum o con el revólver, porque no sé a qué hora me sale el hermano por ahí. O con la chaveta, por si me sale un ñero, pues también lo atiendo. No. No debe ser así. Yo tengo que confiar en la palabra. Yo tengo que confiar en el Señor que dijo que Él me guardaría de todo mal. Y estamos generando en nuestra sociedad algo que se llama paz. Pero ¿qué hace usted como hermano cargando un bate, una cadena? Otro hermano estaba por allá como Pedro cargando un machetico así. Hay una locura. Carguen la espada más bien. Amén. Espero que me entreguen las cadenas y los bates ahora para pedirle perdón al Señor. Entonces, el enojo produce tristeza, produce amargura, resentimiento, dolor emocional, heridas, división, desamor, falta de perdón. Cuando hablamos en nuestro enojo, dañamos la armonía que el Señor quiere, no solamente con la iglesia, sino en las relaciones interpersonales. Hoy en día tenemos una mezcla entre nuestra forma de hablar y la forma de hablar de los inconversos que son conocidos o amigos de nosotros. Entonces hablamos como en doble sentido, como por acomodarnos a ellos, pero yo no necesito hablar en doble sentido para acomodarme a nadie. Yo tengo que hablar como Cristo habla, mi hermano. Y Cristo habla muy sencillo, no se compliquen la vida. Cristo habla con amor, Cristo habla con misericordia, con sensatez, con prudencia. O sea, Cristo quiere que tú como hijo y tú como hija hables como Él habla, no te compliques. El Señor no está esperando que tú le hables a la gente. Primera de Corintios, el capítulo 6, versículo 2. No, eso es estupidez. Dios quiere que hablemos con amor, con humildad, con sencillez, con sabiduría, pero que hagamos sentir bien a los demás. ¿Cómo quiere el Señor que hablemos? Ustedes los jóvenes. ¿Buen habla? ¿Cómo es que es buen habla? Sí, pero ¿cómo habla Él? ¿Qué más? Cuando uno está aquí está conectado, pero si la mente y las emociones están en otro lugar, usted está fuera de lo que el Espíritu Santo está hablando. No nos compliquemos la vida y cuando hablemos, pensemos, ¿cómo hablaría Cristo a esta persona? ¿Cómo habla el Espíritu Santo a esta persona? Porque siempre que el Espíritu Santo habla, quiere hacer sentir bien al oyente. ¿Estamos, iglesia? Siempre que tú vayas a hablar con alguien, diga, Señor, yo quiero usar palabras para que la persona se sienta bien. Yo no quiero ofenderla con las palabras. Yo no quiero herirla con las palabras. Yo quiero que algo suceda, que se produzca algo diferente. Que cuando tú hables haya consuelo. Que cuando tú hables haya restauración. Que cuando tú hables haya paz. Que cuando tú hables haya gozo. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere.
Cuando tú hables con alguien, por favor, dile Espíritu Santo, coloca las palabras en mi boca. No quiero errar más, no quiero pecar más. En las muchas palabras, dice el Señor, hay pecado. Y hoy en día sí que se necesita eso. Se necesita estar pensando como Cristo y hablando como Él. Porque hay dos cosas que nos demanda el Señor y que las podemos lograr con nuestra forma de cuidar nuestra boca y nuestra lengua. Buscad la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si el Señor nos está ordenando que busquemos la paz y la santidad, ¿cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo lo vamos a lograr? Yo pregunto. ¿Cómo tú buscarías la paz y la santidad guardando tu boca y tu lengua? ¿Quién me responde? ¿Cómo lo harías? Con tu boca y tu lengua, ¿cómo lo harías? Sin enojo, tratando bien a los demás, porque tengo que buscar la paz. Entonces tengo que tratarlos bien, tengo que buscar las palabras adecuadas como hijo, como hija de Dios, porque tengo que buscar la paz. El que guarda su boca, a veces me toca más bien callar, porque mi boca es un instrumento o para hablar o para callar. Entonces a veces digo, si es necesario encontrar la paz callándome, me voy a callar, porque es más sabio. ¿Y cómo voy a buscar la santidad? Con mi boca y con mi lengua. ¿Cómo creen que voy a buscar la santidad? Hablando con el Espíritu Santo, declarando la palabra a favor de mi vida, usando bien la lengua para no juzgar a los demás, porque lo que tú juzgues hoy de los demás, lo puedes pagar tú mañana. ¿Cuántos han tenido que pagar ese precio de que lo que juzgaron lo están viviendo? Yo, la verdad, varias veces. Por lengua y flojo. Por creerme muy espiritual. Uy, ese hermano, uy, esa hermana, uy, es que es un pecador, uy, es que es un lobo disfrazado de oveja. Y después, tome, mijito, pague el precio por juzgar a los demás. Hay que tener cuidado con eso. No, palabra, pastor, eso es como suyo más bien. Eso es como indirectas suyas, pastor. Vaya a Gálatas 6. Alguien en Reina Valera que lea el versículo 1 y 2 con voz fuerte. ¿Qué dice? Pero duro, para que escuchemos bien, que se abran nuestros oídos. Qué maravilloso, ¿no? Miren lo importante de conocer lo que dice la palabra. Hay que tener cuidado de juzgar al hermano que está pasando dificultad, que es débil, o que tiene todavía actitudes contrarias a las de Cristo, porque la tarea nuestra, bueno, no de todos, la tarea es restaurarlo. ¿La tarea es qué?
Restaurarlo con espíritu ¿de qué? Con espíritu de humildad, con espíritu de mansedumbre, considerándome a mí mismo, no sea yo tentado y caiga en lo mismo. Decir, Señor, me duele que mi hermano, mi hermana esté pasando esto, Señor, yo le voy a ayudar, voy a orar por él, lo voy a animar, voy a guardarle la espalda, voy a aclamar a ti, Señor. Voy a estar ahí al lado de él peleando esa buena batalla hasta que se levante. Eso es restaurar. ¿Eso es qué? Pero solo los espirituales, como dice allí, solo una persona espiritual lo puede hacer. Porque si otro carnal o almático se le va a acercar a restaurarlo, como complejo. Dice, ustedes que son espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. ¿Cuántos son espirituales aquí? Amén. Vamos creciendo. Yo confío en que todos. ¿Cuántos se consideran espirituales aquí? Porque ¿solo uno? ¿Cuántos se consideran espirituales por acá? ¿Seguro? Hermano Nico, ¿por qué? Buena respuesta, por la comunión con Dios lo salvó la patria. Eso no se lo reveló el alma, se lo reveló el espíritu. Ustedes tienen discernimiento. Eso es lo maravilloso del Señor, que el Señor nos ayuda hasta en esas pequeñas cosas. Maravilloso es el Rey. Amén. Proverbios 12:18, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. El Señor quiere que llevemos sanidad a las naciones. Para eso nos escogió el Señor, que tú lleves sanidad a las naciones. Pero ¿cómo vamos a llevar sanidad? ¿A través de qué? De la medicina. Se lo vuelvo a repetir, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. La sabiduría es medicina para los enfermos en el alma, en su mente, en sus emociones. Por eso hoy en día, más que un psicólogo o un psiquiatra, se necesita un hombre o una mujer espiritual que tenga sabiduría, que tenga dirección del Espíritu Santo para hablar a alguien que tenga problemas mentales o problemas emocionales. Eso es lo que se llama consejería bíblica. Pero debe de hablar con sabiduría. No es como por ahí escucho en muchos lugares, ore, ayune, métase con Dios, apártese de eso, aléjese de esa vaina, como si fuera tan fácil a veces. No. ¿Cuántos quieren sabiduría? Sumérjanse aquí. Aquí hay sabiduría. Y cuando tú conozcas de esta sabiduría, más lo que revela el Espíritu Santo, que no está escrito, vas a llevar medicina a muchas personas. A veces en vez de echar tanto fuera demonios, la gente necesita una palabra de sabiduría. Hay gente enferma físicamente porque tiene rencor en su corazón, en su mente, en sus emociones, está contaminado y eso afecta a la carne, la afecta. Y con una palabra de sabiduría, con una palabra revelada por el Espíritu, se puede llevar medicina para que esa persona perdone, para que esa persona esté tranquila y su cuerpo inmediatamente recibe ¿qué?
sanidad. Qué maravilloso. Por eso nuestro cuerpo, aunque muchos no lo han visto de esa forma, entre más conoce al Espíritu Santo, entre más conoce de la palabra, nuestro cuerpo físico, la carne, más se va sanando. ¿Por qué? Porque el Señor lo va limpiando a usted mentalmente, en sus emociones. Lo va limpiando de la ira, del enojo, de la falta de perdón, cosas que enferman tanto el alma como el cuerpo. Las pastillitas, las inyecciones, claramente, mis hermanos, claramente está escrito en las cajetillas donde vienen las pastas que alivia el dolor por 8, 12 horas. ¿Sí se han leído? ¿O no han leído? Pero la palabra de Dios alivia para siempre. Para siempre. Yo digo, Señor, es una maravilla. Y les traeré sanidad y medicina y los curaré, dice el Señor. Qué maravilloso. Punto número 3, guardar la boca protege la voluntad, la tercera área del alma. Ya vimos la mente o la razón, ya vimos las emociones y vamos con la voluntad, tercera área del alma. La voluntad es la capacidad de decidir y actuar. Guardar la boca protege la voluntad. Y la voluntad es la capacidad de decidir y actuar. Pero cuando una persona habla impulsivamente, muchas veces resulta tomando decisiones terribles. Terribles. Yo soy así de malas y esta es mi decisión y yo soy así, nadie me va a cambiar. Y lleva 20 años de evangelio. 20 años hablando con el Espíritu Santo. 20 años dizque creciendo en Cristo. Pero cuando habla, habla de lo suyo, de lo que hay dentro, según su voluntad. Y se atan con las palabras, nadie me cambia, yo soy así, de malas, punto y coma, y si le gusta, bien, y si no, también. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Tenemos que morir a esas cosas para que la voluntad se rija a la voluntad del que nos llamó. Pedro, en un momento tal vez de angustia, tomó una decisión de abrir su boca y la abrió equivocadamente, allá en Mateo 26:74, y resultó negando al Señor. Tomó la voluntad, tomó una decisión allí en su voluntad de decir, yo no conozco a ese hombre. Negó al Mesías, negó al Señor, negó a su Señor, a su Rey, a su Redentor. Y así le pasa a muchos hoy en día. Hay muchos que niegan al Señor por voluntad propia, en su trabajo, porque les da temor que sepan que son creyentes, que son hijos de Dios, en el colegio, la universidad, con los amigos, porque prefieren agradar más a los amigos que agradar al Señor. Nunca, pero nunca niegues al que te formó, al que te creó y al que te da vida. Nunca lo niegues. No importan tus debilidades, tus errores, porque una de las cosas que más han cerrado al creyente de testificar de las virtudes de Cristo son las debilidades.
pero como dentro de las congregaciones se enseñó, cuide su testimonio, pilas con eso, pilas con su testimonio, porque mejor dicho, nadie le va a creer. Oiga, qué locuras. La Biblia dice que de gracia recibimos y de gracia damos. Cuando yo empecé a oír la voz del Señor, estando en los vicios, le hablaba a la gente enviciado. Cuando yo empecé a oír la voz del Señor y a conocer más de Él, borracho, le hablaba a los borrachos. Y con esto no estoy avalando que sigan los vicios, no. Yo les estoy hablando que nunca negué al Señor por mis debilidades, por mis pecados, nunca. Gente ladrona le hablaba y me decían, no, pero si usted todavía roba, le dije, ¿qué me importa? Yo no estoy hablando de mí, yo le estoy predicando a Cristo. Y algún día usted lo va a entender. Algún día, Juan, un hombre que nos sentábamos a meter vicio, y él me decía, pero Alvarino, ¿usted por qué me predica? ¿Usted para qué me habla de Dios? Y mire, aquí fumando conmigo. Le dije, no, es que no es por la fuma, es porque yo me estoy enamorando de Él, sino que pues la fuma no me interesa hablarle de Cristo. Pero ¿sabe qué, Juan? Algún día yo lo veré enamorado del Señor. Y se burlaba y me decía, no, yo estoy enamorado del vicio. Y empezaba a meter más y a meter más. Después de 3 años, me dio por volver al barrio y pasé por la Ratonera. Imagínense la frontera donde yo me la pasaba. Se llamaba así. Y pasé y dije, voy a saludar a los excombatientes. Y vaya sorpresa cuando me sale Juan y me dice, Alvarín, y me abraza y me dice, me estoy congregando allá en la loma, en una iglesia pequeñita. ¿Y sabe qué? Que todo lo que usted me compartió del Espíritu Santo y de Cristo es verdad. Apenas llegué a esa congregación, el Espíritu Santo me tomó a mí y me empezó a hablar. Nunca, y Dios lo sabe, ni en las tinieblas, ni por mis debilidades he negado al Señor. Que me critiquen todo lo que quieran, pero que de mi boca siempre saldrá que Cristo es el Rey. Así de que no te avergüences de Él. Pastor, ¿y entonces mi testimonio qué? Preocúpese por el testimonio de Cristo. Cuando usted se preocupe por lo que dice Isaías 53 y digas, el mejor testimonio de mi Señor está en Isaías 53. Y voy a hablar de lo que Cristo hizo y del precio que pagó. Y cuando yo hablo de Él, entonces Él empieza a transformar mi vida. Y yo no tengo que mostrarle al mundo de que yo soy santo, que soy perfecto. El mismo Espíritu Santo dará testimonio de su obra en mí. Filipenses 1:6 creo que lo dice, que la buena obra que Él comenzó en nosotros, Él la está perfeccionando y la va a terminar. ¿Quién la va a terminar? ¿Quién la va a perfeccionar? Él, para que usted algún día y los que te ven a ti digan, oh, tremendo lo que Dios ha hecho en esa persona, y no que todo el mundo diga, uy, esa persona, ¿cómo cambió? ¡Qué berraca! No. Por eso hay unos que se creen espirituales y el Señor los baja del curubo. Les dice, no, la obra aquí es mía. Y yo los voy a perfeccionar porque la honra y el honor me pertenecen como me pertenece la gloria, dice el Señor. Amén. Diga el débil, fuerte soy. Porque la fe habla de lo que Él puede hacer, no de lo que tú puedes hacer. Por eso esa frasecita que todo el mundo la dice, pero no la entiende, es eso. El Señor dice, diga el débil, fuerte soy. Porque la fe nos lleva a decir que somos fuertes, pero por Él, no por nosotros. Por eso cuando estemos en nuestra voluntad para tomar decisiones equivocadas, lo primero es, Señor, ayúdame. Señor, direccióname. Señor, voy a accionar de esta manera, por favor, que mis acciones vayan de acuerdo a tu voluntad, por favor. Y entonces,
vamos a obtener buenas respuestas de parte del Señor. Yo no sé si tú lo crees, pero yo sí lo creo. En la voluntad, mis amados hermanos, hay que cuidar mucho nuestra lengua, porque en nuestra voluntad decidimos y accionamos, pero nuestra lengua es un peligro. ¿Cuántos se han mordido la lengua aquí? Comiendo o hablando. Y eso sí que duele. Y duele harto. Yo creo que a veces son como llamados de atención de parte de Dios. Mire lo que dice Santiago 3:4. He aquí también las naves, aunque tan grandes, son llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón. Así es la lengua en el hombre. Es un pequeño miembro, pero nos timonea para tomar decisiones y acciones, y a veces nos equivocamos. Así de que tengamos mucho cuidado con nuestra lengua. Controlar la lengua, mis hermanos, nos trae fortaleza. Controlar nuestra lengua nos da capacidad para obedecer al Señor. Hay muchos que se maltratan con su lengua de una manera impresionante. Y por último, mis amados hermanos, la lengua revela la condición de su alma. Escuchen bien eso. La lengua revela la condición de su alma, lo que usted es. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas. Pero el hombre malo, de su mal corazón, saca cosas malas. O sea que la lengua revela la condición de lo que tú eres en tu interior. Mateo 12:35. Allí está escrito eso. Si el alma tuya está llena de enojo, ¿qué vas a hablar? Enojo. Si tu alma tiene orgullo, ¿qué vas a hablar? Orgullo. Hay que tener coherencia en esto. Si tu alma está llena de temor, ¿tu lengua qué va a hablar? Temor. Pero si tu alma está llena del Espíritu Santo, hablará fe, hablará gracia, hablará verdad, hablará vida, hablará amor, hablará misericordia, hablará compasión, hablarás con mansedumbre. Qué maravilloso, ¿no? En esto pensad, mis hermanos, en todo qué, póngase en sus pies y dele gracias al Señor. Lo que el Señor quiere, mi amado hermano, mi amada hermana, y lo que el Espíritu Santo nos enseña en esta noche, es que Él quiere evitar muchas angustias en tu vida. Él quiere evitar que guardes cosas en tu mente, en tus emociones y en tu voluntad. Lo que el Señor desea es que tu intelecto esté renovándose cada día a través de la palabra de Dios, que tus emociones estén alineadas a la voluntad del Señor y que tu voluntad aprenda a tomar las decisiones conforme a la voluntad de nuestro Padre.
Ese es el buen deseo. Así de que, mis amados hermanos, tenemos que guardar nuestra boca y nuestra lengua y vamos a evitar muchas angustias. Hay gente que habla a la ligera y después ¡ah! La embarré, pum, ya le entró una angustia y anda angustiado y angustiado y angustiado y angustiada. Evitemos todo eso. Amén. Cierre sus ojos, dele gracias al Señor por la palabra, dele gracias al Señor por la selección Colombia, dele gracias al Señor por las votaciones. Dele gracias. No espere que yo te profetice que Colombia va a ganar. No, no, no. Solo quiero profetizarte algo en esta noche. Cuida tu alma. Y para cuidar tu alma debes de guardar tu boca y tu lengua. Aprende